Ahora sí, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su puntualidad, la asistencia a la clase de hoy. Vamos a ver, Dios mediante, lo que es las cesantías y noticias de cesantías, ya que estamos en la temporada en la cual los empleadores deben comenzar a liquidar, a validar todo el tema de las cesantías del año grabable 2022 y los intereses de las cesantías como tal. ¿De acuerdo? Que son connotaciones diferenciales. Ya desde cierta óptica, son una ayuda adicional que se entrega como una prestación. Recordemos, una prestación es algo adicional que se otorga a los trabajadores, ya sin estar directamente relacionado con su labor, con su ejercicio. Se paga por la naturaleza del contrato laboral en Colombia. ¿De acuerdo? Entonces, Dios mediante, vamos a ver toda la casuística de cesantías e intereses de cesantías, pues ya que estamos en la época de enero y de febrero del año 2023. ¿De acuerdo? Ahorita un segundo, por favor, voy a compartir. Eso es. En este momento me pasé al PowerPoint. Me hacen un favor, me pueden confirmar si lo están viendo. Sí, señor. Muchísimas gracias. Bueno, su servidor, Jorge Pulido, de parte de la firma J. Pulido Consultores, vamos a dar inicio como tal al consultorio de hoy sobre cesantías e intereses de cesantías. Eso es. Muy bien. A los y las suscriptores, un agradecimiento, ¿ya? Poder contar con ustedes, poder contar con su confianza para nuestro servicio de consultorio J. Pulido. Ya, Dios mediante, para este mes vamos a hacer una encuesta interesante porque me han referido algunos temas importantes para la próxima masterclass. La de este mes, sabemos que la masterclass sobre incapacidades y licencias de maternidad y paternidad. Todo el tema de reconocimientos, soportes, procesos, gestiones y todo lo demás. Pero para el próximo mes tengo unos temas bastante interesantes que me han sugerido, ya que en estos días vamos a generar la encuesta, Dios mediante, la próxima semana, para poder definir el tema. He escuchado temas o nos han mandado temas como, por ejemplo, vea, por favor realicemos o miremos si podemos realizar una clase sobre retención en la fuente dada la reforma tributaria. Otra sugerencia ha sido, por ejemplo, el tema de las incapacidades, perdón, del cálculo de la seguridad social, ya que también ha tenido algunos cambios como tal importantes en temas de independientes, aunque ya los tocamos como tal el mes pasado, ¿ya? Pero es importante volver a recordar, volver a tener en consideración para que la UGPP y otras entidades de control, pues, ahí no nos estén de pronto, estemos asegurados frente a esos procesos de esas fiscalizaciones como tal. Y en sí, estamos recibiendo todas estas sugerencias para colocarlas a votación y poder determinar el tema de la masterclass cada mes. Entonces, ahí les dejo la sugerencia para que nos remitan los temas que a ustedes les gustaría que viéramos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, otro tema que nos han sugerido es el tema de el debido proceso de descargos, que me parece bastante interesante para poderlo desarrollar en alguna clase como tal. ¿Listo? Importante poder contar con ustedes. Muchas gracias por su participación, por sus votos en las encuestas que nosotros hacemos mensualmente. ¿Listo? Altamente agradecidos por su atención, tiempo y participación. ¿Vale? Los objetivos de esta charla o de las consultorias de J. Pulido básicamente es brindar contextos, ¿de acuerdo? A nuestros suscriptores como tal, contextos, organizaciones y marcos normativos. ¿Listo? Ver diferentes ejemplos, ver experiencias, conocer las buenas prácticas que se manejan, siempre en pro de la utilidad y del interés general en temas del régimen laboral y de seguridad social colombiano. ¿De acuerdo? Trataremos, pues, como todas las charlas, como tal, de ser muy directos, sencillos, claros a la hora de explicar cada uno de los temas, tratando de abarcar los conceptos más relevantes posibles dentro del tiempo que tenemos proyectado como tal. En el día de hoy, pues vamos a ver lo que son cesantías e intereses de cesantías. Muy bien. Por último, consideraciones. Recuerden bien tres temas, tres cositas importantes, tres hitos. Número uno, la conceptualización normativa. ¿Qué es eso? Básicamente, las normas son iguales, es el mismo texto, el mismo artículo. Podemos leer el mismo artículo del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 50 o X artículo o X norma, y al final de la lectura, siendo los mismos tildes, las mismas comas, los mismos puntos, ya al final de la lectura, cada uno de nosotros entender una forma diferente de esa normatividad. ¿De acuerdo? Eso se le llama conceptualización. Aunque todos lo entendemos de una forma diferente, no quiere decir que alguien esté equivocado o alguien esté en lo correcto. ¿De acuerdo? El único autorizado en Colombia para decir qué norma se aplica en cómo y cómo la correcta forma de aplicarlo, en un caso particular, es un juez.
del resto de los demás podemos es conceptualizar. Eso mismo hacen las entidades públicas, la DIAN, la UGPP, ellos generan conceptos sobre marcos normativos. ¿De acuerdo? Por tal motivo es importante tenerlo tenerlo en consideración, dado el hecho que vamos a ver algunas normas importantes y relevantes en el tema que vamos a ver el día de hoy, ya que podríamos tener de pronto diferenciaciones o dualidad de conceptos. ¿Listo? Segundo punto importante, vigencia normativa. Lo que vamos a ver está vigente al día de hoy. ¿Por qué es importante este punto? Pues ustedes saben que ya se nos viene una reforma laboral, ¿de acuerdo? Que no sabemos, pues, sí hay unos puntos base, que anteriormente eran 10 puntos esenciales, fundamentales, ahora se volvieron 18 puntos, ya previo a la presentación del proyecto ante el Congreso, ¿de acuerdo? Pero de aquí a allá puede ser 25, 30 o sucesivamente hablando, por tal motivo, y hasta que la norma no esté firmada, pues no sabemos qué se va a modificar o qué va a cambiar. Entonces, por tal motivo, recuerden bien, eso se presenta más o menos, pues, dicen las noticias, que más o menos por allá en el mes de marzo. Ya, pero de aquí a allá, pues, pueden pasar muchas cosas, decretos, resoluciones y demás. Por eso es importante reconocer y tener en consideración la vigencia normativa está vigente, lo que vamos a ver a hoy. ¿Listo? De aquí a mañana, como las memorias son de ustedes y queda en video y todo lo demás, de aquí a mañana puede modificarse algo, tendrá que ser revisado frente a la material que nosotros tenemos en nuestro poder, que es el día de hoy. ¿Listo? Y por último, memorias sobrecargadas. Este punto lo dejamos porque hace algún tiempo nos hicieron esa recomendación, esa crítica constructiva, que las memorias o los slides estaban muy cargados de texto. Eso no lo hemos cambiado, ¿de acuerdo? Ustedes van a ver slides que están sobrecargadísimos de información, ¿listo? Puede tener un cuadro cognitivo, puede tener un cuadro numérico, que ahorita vamos a pasarnos al Excel para ver los cálculos y demás, ya, pero el slide está sobrecargado porque pues, consideramos, o en mi caso particular, que en los slides, las memorias son para recordar. Colocamos las normas, recolocamos los conceptos, resolución, decreto, artículo, que es el 2.2.1.3.3, completico lo ponemos para que consideramos que realmente así sirve como una memoria para que cuando la volvamos a estudiar, ¿cierto? De aquí a 2 semanas, un mes que de pronto queramos repasar algún tema particular, pues sepamos cuál es la norma, cuál es el artículo, vamos a Google y abrimos todo el contexto completo. ¿De acuerdo? De esa forma, pues ampliamos la información como tal posteriormente. Por eso consideramos que nuestra temática de tener las memorias sobrecargadas debería continuar para poder mostrar ese tipo de información y que a futuro pueda ser de consulta, no simplemente slides por slides. ¿De acuerdo? Ahora sí, una vez teniendo claros esos preliminares, ya pasamos a lo que es cesantías e intereses de cesantías, que es la charla del día de hoy. ¿Listo? Número 1, esos conceptos están dentro del grupo conocido como prestaciones sociales. Las prestaciones sociales son aquellos elementos o monumentos que se pagan directamente a los trabajadores que no son directamente proporcionales a su labor o a su ejercicio. ¿De acuerdo? Como por ejemplo, yo puedo estar incapacitado, ¿cierto? Pero el hecho de estar incapacitado, como no hay suspensión de contrato, aún así me reconoce las cesantías, los intereses, las vacaciones y demás, aunque las vacaciones no son una prestación social. ¿De acuerdo? Pero entonces, ¿qué sucede? Las prestaciones es un reconocimiento adicional a lo comúnmente pactado, que normalmente puede ser por la ley o por una extralegal. Me explico. Yo puedo decir, por ejemplo, no, aquí la empresa, pues tenemos todo lo que son los conceptos de ley, las prestaciones de ley, pero adicional entregamos otras prestaciones. Ya, la famosísima, por ejemplo, la prima de Navidad. ¿Listo? Es una prestación que no es de ley para el sector privado, ya, pero las empresas en algunas instancias, dentro de su portafolio de beneficios, tienen su prima de Navidad. ¿De acuerdo? Entonces es una prestación, pero extralegal. ¿Listo? Lo que son cesantías, intereses de cesantías son prestaciones legales, es decir, está por el marco de la norma la obligación entre el empleado y el trabajador de reconocerse de estas prestaciones como tal. Cesantías e intereses de cesantías. Básicamente las normas, ¿cuáles son? Para cesantías, hablamos del artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo y para los intereses de cesantías hablamos directamente de la Ley 50 del 90, por ahí el artículo 99 como tal. Listo, que se encuentra compilado en el Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015. ¿Listo? Entonces, esos son los dos marcos normativos por los cuales nacen el tema que vamos a ver hoy, cesantías e intereses de cesantías. ¿Listo? Ahora bien, esos conceptos respecto a la nómina es importante prever que existen diferentes etapas.
¿Listo? De las más relevantes o las que más comúnmente se conocen son la provisión y la liquidación. Existen otras, como por ejemplo las conciliaciones, las acreencias laborales, entre otras variables que se le conocen a este tipo de prestaciones. ¿Listo? Pero estas son las más reconocidas o utilizadas. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de prestación social de cesantías e intereses, nos referimos, por ejemplo, a la primera etapa, que es la provisión. En esa provisión, cuando hacemos referencia a esa provisión, nos referimos al tema de que el empleador periódicamente va conociendo, va distinguiendo cuál es su acreencia laboral, cuál es su pasivo laboral con sus trabajadores respecto a las cesantías e intereses, ¿de acuerdo? Pero como provisión existen muchas otras, ¿no? Existe la provisión de las vacaciones, provisión de la prima y demás. Pero ¿qué pasa? La provisión básicamente es eso, es el conocimiento ya del empleador de cuánto es la creencia laboral para sus trabajadores por estos conceptos. ¿De acuerdo? ¿Qué debería ser? El deber ser es que cuando se contabiliza o se tiene ese conocimiento de ese pasivo laboral, ¿cierto? Se debería hacer una provisión física o real, donde yo tengo un dinero ahorrado, ¿cierto? Como empleador, tengo un dinero ahorrado para cuando lleguen las fechas respectivas de las liquidaciones de pago o liquidación de contrato, proceda a coger de esos recursos y pagárselo a mis trabajadores como tal. ¿De acuerdo? Ahora bien, esta es la provisión. La fórmula de la provisión que se utiliza como tal es básicamente el 8.33% para cesantías del valor base del trabajador. Ejemplo, si un trabajador tiene un salario de 3 millones de pesos, la provisión es multiplicar esos 3 millones de pesos por 8.33%. El valor que me genera ahí es el valor que debo ahorrar cada mes para que al final de los 12 meses o al final del año tengan los recursos, si los ahorré, disponibles para poderse reconocer a ese trabajador o a esa trabajadora. ¿De acuerdo? De igual forma, aplica para intereses de cesantías. Solamente que los intereses básicamente es el 12% del valor de las cesantías. Quiere decir que cuando calculo mi provisión de cesantías, con ese valor de provisión de cesantías, le calculo el 12% para sacar la Este es provisión de los Carlitos. intereses de cesantías. ¿De acuerdo? Bueno, no, chévere, Carlitos, vamos para acá. Listo. Muy bien. Entonces, número 1, provisión. La provisión o ese ahorro que se recomienda en todo caso que sea ahorro realmente, no solamente la causación contable, sino que el ahorro real de la provisión de los recursos de ese dinero, tanto así que cuando muchas veces tenemos de pronto personas que nos dicen, vení, es que tengo un trabajador, dos trabajadores, soy persona natural, no soy persona jurídica, no llevo contabilidad ni nada de eso. Ah, ok, perfecto. Lo que te recomendaría es que cojamos la nómina, le calculemos las provisiones y hagamos un plan de ahorro programado ya en un banco, en una entidad financiera. ¿Listo? Y cada mes el valor que te da de las provisiones de prestaciones sociales, incluye cesantía de intereses cesantías, pues coja ese valor de sus ingresos, de sus ventas, ya, y métalo a ese plan de ahorro programado. Porque después, si no tenemos ese ahorro real, esa provisión real, maneje o no maneje contabilidad, después llegamos a enero o llegamos a febrero y ¿qué nos toca hacer? Comenzar a buscar recursos financiados para poder pagar algo que yo ya sabía que iba a pagar como tal. ¿Listo? Entonces es una sugerencia en sí que se puede hacer en sí. ¿Cuál era financieramente hablando? ¿Cierto? Que una persona tenga dinero, que un empleador tenga dinero y lo ahorre, ¿cierto? Muchos empleadores no lo hacen y eso es totalmente válido. ¿Por qué no lo hacen? Porque es que un plan de ahorro programado me renta a mí, por ejemplo, un 5%. ¿Ya? Pero si yo cojo esa plata y la vuelvo capital de trabajo, yo puedo generarle un 10 o un 12% de rentabilidad. Y es por eso que muchas veces las empresas no hacen ese ahorro real, porque tienen las provisiones trabajándolas y así ganando intereses. Por eso es que el ahorro de cesantías de mis trabajadores debo generarle intereses porque hay un concepto de intereses de cesantías. ¿De acuerdo? Básicamente ese concepto nace ¿por qué? Porque el empleador se queda con esos recursos, puede ahorrarlos, puede trabajarlos, XY, ¿ya? Y como tiene unos recursos que no son del empleador, pues nada, es como un préstamo. Por tal motivo, hay que pagar el 12% de interés de cesantías a nuestros trabajadores por las cesantías que yo estoy trabajando. ¿De acuerdo? Si no tenemos la cultura financiera de validar todo eso, de colocar el dinero a rendir y lo demás,
pues lo que mejor se puede hacer es por lo menos ahorrarlo para después no está pidiendo financiación y pagando intereses para poder pagar intereses, cesantías y las cesantías, ¿de acuerdo? Si la empresa sabe muy bien cuánto gana, cuánto renta por su capital de trabajo, por sus cesantías, pues muy bien puede continuar trabajándola como tal, pero siempre teniendo en cuenta que debería tener recursos provisionados para poder reconocer cesantías e intereses de cesantías. ¿Listo? Ahora bien, ya sabemos qué son las provisiones. Ahora debemos entender que la provisión es diferente a la liquidación de las prestaciones sociales, en este caso cesantías e intereses. ¿Listo? Cuando hablamos de provisión, hablo de un conocimiento, de un ahorro que debería tener ya para poder suplir. ¿De acuerdo? Pero cuando hablo de liquidación, es ya determinar el valor fijo o el valor exacto al cual debo reconocer. ¿De acuerdo? Girar, pagar esas prestaciones como tal. ¿Listo? Para la fórmula de la liquidación, básicamente, y es muy sencilla en esencia, ¿de acuerdo? Es muy sencilla, porque es simplemente coger la base salarial, multiplicarlo por los días del periodo a liquidar. Ah, periodo a liquidar, ¿cómo así? Si el trabajador laboró todo el año completo, pues serían 360 días del año laboral. Si el trabajador estuvo laborando durante los últimos 6 meses, pues será 180 días como tal los días trabajados, ¿de acuerdo? En el periodo, en el año que estamos liquidando las cesantías. ¿Listo? Y dividido por 360. ¿Vale? La fórmula tiene solamente esos 3 elementos: base, días laborados y dividido por 360. ¿Listo? Pero ¿qué sucede? Cuando hablamos de que en esencia es sencilla, hay que tener en consideración que cada uno de esos elementos se puede modificar. La base cambia. Si soy un salario fijo, si soy un salario variable, si en los últimos 3 meses tuve variaciones o no las tuve. Los días laborados o días trabajados también cambian. Ah, que si tuve suspensión de contrato o trabajé completico todo el año. O si tendemos a pensar que cuando tengo ausentismos, como por ejemplo vacaciones, incapacidades, también me impacta. Esas no. ¿De acuerdo? Pero cuando tengo suspensión de contrato, sí me impacta los días laborados. ¿Listo? Entonces, esa es otra variable que se puede presentar. Ah, no, la base de 360, pues esa sí es fija, porque laboralmente, recordemos bien, todos los meses se computan como si fueran de 30 días laborales. ¿De acuerdo? Ah, aquí hago una nota pequeñita. Qué pena, no lo dije en el tema de la provisión. El 8.33% por el cual multiplicamos la base salarial para sacar la provisión del ahorro mensual que debo hacer, ¿nace de qué? De simplemente coger el 100% dividido en 12, ¿de acuerdo? Entonces, porque esta pregunta de vez en cuando nace. Entonces, yo tengo un 100%, simplemente lo divido en 12 y tengo el 8.33333%, que es el valor que debo provisionar. ¿Vale? Muy bien. Ah, cuando hablamos, esta es la base, la fórmula base para liquidación de prestaciones sociales, dentro de ellas las cesantías. Pero cuando hablamos de intereses de cesantías, hay que incluir el porcentaje, es decir, el 12% dentro de la fórmula, que más adelante lo vamos a ver más claro. ¿Listo? Muy bien, factores a considerar. Entonces, recordemos bien, una cosa es la fórmula que aplico para la provisión, que es totalmente diferente a la fórmula de la liquidación. ¿De acuerdo? Puede ser que yo al final del año haya provisionado, ejemplo, para cesantía de un trabajador 1.500.000. Pero cuando liquido el 31 de diciembre las cesantías para ver cuánto debo consignarle al fondo de cesantías, me da 2 millones de pesos. Provisioné 1.500.000, pero la liquidación me dio 2 millones de pesos. Es totalmente natural. Hay ciertas condiciones que hacen que la fórmula de la provisión sea, el valor final de la provisión sea diferente al valor de la liquidación. ¿De acuerdo? Los sistemas operativos de nómina más actualizados, perdón, mejor parametrizados que hemos visto, ¿cierto? Ya configuran unos parámetros o unas fórmulas que tienden a minimizar esa diferencia entre provisión y liquidación. Y de acuerdo, pues son fórmulas matemáticas, son muy sencillas, pero el tema es parametrizarlo, es configurarlo. ¿De acuerdo? Donde la provisión diga, el sistema diga, ok, ¿cuánto llevo provisionado al mes anterior? ¿Cuánto debería ser la liquidación de este periodo para ver cuánto es la diferencia? Y esa diferencia es la que provisiono. ¿De acuerdo? Es decir, los sistemas operativos hoy en día, no todos,
aplican la fórmula del 8.33%. ¿De acuerdo? Aplican otras fórmulas un poquito más estructuradas para que el valor de la provisión y el valor de la liquidación sean un poquito más precisos entre ellos. ¿Listo? Y no generen tanta diferencia. ¿De acuerdo? Pero básicamente se puede utilizar las fórmulas que ya hemos determinado. ¿Listo? Más adelante vamos a ver unos ejemplos de por qué podría ser diferente la provisión versus el pago o la liquidación. ¿Listo? Las fórmulas son estables y su aplicación debería ser automatizada. ¿Qué quiere decir eso? Hemos visto casos donde las empresas, y no está mal, ¿de acuerdo? Las empresas manejan su nómina en Excel y no está mal. O sea, todas las empresas no son grandotas. ¿Listo? Puede chiquita, persona natural, XY y totalmente respetable. ¿De acuerdo? Otras manejan sistemas operativos muy básicos, ¿ya? Pero que constantemente están metiéndole las manos a las fórmulas, a los parámetros y todo lo demás. Muchas veces lo hacen en la calculadora y le meten el valor al sistema. Entonces uno cuando va a revisar en proceso de auditoría, uno sabe ni dónde salió ese valor. Por tal motivo, lo que se recomienda es que indiferentemente de cómo manejemos la nómina, tratemos siempre que las fórmulas de prestaciones sociales, cesantía, intereses y demás, ya sean estándar, estables, no se estén modificando ni metiendo la mano. Si hay que meter la mano, hay que dejar un control de cambio, hay que decir por qué hice la modificación, qué chicharrón se encontró para poderlo depurar de fondo. ¿De acuerdo? Es importantísimo, pero en todo caso, tratar de dejarlas quieticas, estables y automatizadas. Porque de todas formas, estas fórmulas, perdón, que vienen por ejemplo, la ley 50 es de 1990 y aún todavía se utiliza la misma forma. Por tal motivo, pues son muy estables, muy estándar. ¿Listo? Bien, punto relevante, la base. Como decía anteriormente, la fórmula en esencia es chiquita, es normal, es sencillita. La base por días dividido en 360 y chao, se fue. Pero ¿qué sucede? Determinar cada uno de esos elementos es lo importante a la hora de liquidar una prestación social, en este caso cesantías. Uno de los más importantes en nuestra consideración es la base, el valor por el cual debo multiplicar los días y dividirlo por 360, porque es diferente cuando hablamos de un salario fijo, cuando hablamos de un salario variable, cuando hablamos de un salario con variación. ¿Listo? Entonces, mucha precaución en ese sentido. Ahorita vamos a ver los ejemplos para que ustedes vean más o menos cómo es la variabilidad que se puede presentar en este tipo de situaciones. ¿Listo? Ahora bien, importantísimo, el auxilio de transporte o auxilio de conectividad. Recuerden bien que ya tenemos los marcos para teletrabajar, para trabajo en casa, ¿cierto? En ciertas condiciones, en ciertas situaciones, listo, que un empleador puede aplicarlo y eso conlleva unos auxilios de conectividad o auxilio de transporte según sea el caso, ¿listo? Y eso pues nació como tal por allá en la época durísima del tema del COVID. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede aquí? Importantísimo tener en consideración que con base en la ley 1 de 1963, esto no lo vamos a encontrar ni en el Código Sustantivo del Trabajo, ¿listo? En la ley primera de 1963 se establece que el auxilio de transporte, aunque sea no salarial, se entenderá incorporado al salario para los efectos de liquidación de prestaciones sociales como tal. En ese orden de ideas, si yo pago auxilio de transporte, auxilio de conectividad a mis trabajadores, ese valor debería considerarlo como salarial, ¿cierto? Única y exclusivamente para tema de prestaciones sociales. ¿Listo? Las vacaciones no son una prestación social, no hay un gasto de transporte en ese periodo, por tal motivo no se incluyen en ese tipo de connotaciones, pero sí se incluyen en cesantías, en intereses de cesantías y en la prima como tal. ¿De acuerdo? Entonces, mucha precaución en ese sentido. Muy bien. Ahora, si nos retiramos o vamos directamente a cada punto, vamos a entender algo importante. Las cesantías, actualmente en el marco normativo vigente colombiano, existen dos regímenes. Uno de ellos es el régimen tradicional, ya que es el decreto 1160 de 1947, ¿de acuerdo? Y el otro es el régimen especial, que hablamos de la ley 50 del 90, que pues arrancó con el tema de todo el cargo constitucional y demás. ¿Listo? Ahora bien, ¿por qué es importante tener en consideración? Porque hoy en día, todo contrato que se haga hoy en día está en el régimen especial, pero existen contratos, algunos contratos anteriores o que manejan el régimen anterior. Por tal motivo, es importante tener en consideración que existen esos dos tipos de regímenes. Pero la mayoría de contratos laborales hoy en día en Colombia se manejan por el régimen especial.
El régimen especial es el que se liquida cada 31 de diciembre y se manda a consignar al fondo. El régimen tradicional es el que el empleador liquida, sabe cuánto le debe al trabajador, pero no se lo transfiere, se queda con el dinero. ¿De acuerdo? Ese es el régimen tradicional. Perdón. ¿Listo? Ahora bien, de todas formas, en cualquiera de los dos regímenes, esto es estándar. Número uno, las cesantías, el valor de las cesantías corresponde a un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracción de año. ¿De acuerdo? Para los dos regímenes es lo mismo. Por cada año trabajado o proporcional del año trabajado, tendré derecho a un mes de salario. Muchas gracias. ¿Vale? Muy bien. Otro punto importante para los dos regímenes, el tema de suspensión de contrato. La suspensión de contrato impacta la cesantía respecto a los días laborados. Ojo, respecto a los días laborados. ¿Listo? Por ejemplo, si nos vamos al Código Sustantivo del Trabajo, por allá vamos a encontrar en el artículo 51 los elementos que me configuran una suspensión de contrato. Uno de ellos, por ejemplo, es la licencia o permiso temporal concedido por el empleador al trabajador. Es decir, me casé, solicito, 5 días de licencia no remunerada y el empleador podrá decidir si se la entrega o no se la entrega. Si se la entrega, pues listo, son 5 días de suspensión de contrato. Así se diga permiso no remunerado, así se llame licencia no remunerada, se computa como una suspensión de contrato. O bueno, una suspensión disciplinaria. ¿De acuerdo? Pero ¿qué sucede? Pasa y acontece que en el artículo 53 del CST, me excusan, en ese momento estoy compartiendo el internet, la página de internet, ¿la están viendo o están viendo toda la presentación? No dice la validación. ¿Cómo? Estamos viendo los artículos, doctor. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias. Entonces, ¿qué sucede? Si se configura una suspensión de contrato por cualquiera de las causales anteriormente explicadas en el artículo 51, se aplica el artículo 53, es decir, los efectos de la suspensión. Y el artículo 53 dice, ojo pilas, porque por esos periodos de suspensión pueden descontarse por el empleador al liquidar vacaciones, cesantías y jubilaciones. Entonces, aquí en este caso particular que estamos hablando el día de hoy, cesantías, es decir, puedes contar. Si en todo el día laboral el trabajador estuvo suspendido porque pidió un permiso, sea para España a estudiar o algo así, no sé, 15 días de suspensión, pues en el año no trabajó 360 días. Él en el año trabajó 360 menos 15 días. ¿De acuerdo? Es decir, trabajó en total 345. Ese será el valor de los días laborados para poder liquidar, no provisionar, liquidar el concepto de cesantías para ese trabajador como tal. ¿De acuerdo? Entonces, en efecto, la suspensión de contrato nos genera un impacto en la liquidación de las cesantías. ¿De acuerdo? Pero ojo, en los días, no en la base. Mucha precaución. Ahora bien, provisión cuando estamos hablando del régimen tradicional, el anterior, en el cual el empleador le guardaba, le acumulaba las cesantías, al trabajador hasta finalizar el contrato. ¿De acuerdo? Que en últimas fue unas connotaciones que conllevó a que se cambiara el modelo de cesantías. Porque infortunadamente muchos empleadores guardaban esa plata y el trabajador laboraba no como antes que 6 días y chao y cambiaba de empresa y cambiaba de no. Anteriormente los trabajadores eran muy estables. Trabajaban 5, 6, 8, 10, 15, 20 años en la misma empresa. Entonces esa empresa durante los 10 años pues acumulaba cesantías de ese trabajador y cuando al final de los 10 años el trabajador renunciaba o se iba para otra, o bueno, tomaba el empleador la decisión de retirarlo, ¿cierto? Y demás, pues la empresa le tocaba pagar 10 años de cesantías. Y como hablamos anteriormente, no todas las empresas, todos los empleadores las guardan, las trabajan y las van almacenando o ahorrando. Por tal motivo, ese trabajador se iba con una diferencia grandísima en plata, ¿cierto? Y a la empresa le tocaba endeudarse por todos lados para poder suplir esa terminación de contrato. Entonces, fue unas causales como tal que conllevó
a que se modificara el tema de esas cesantías. Ahora pues no se aplica eso. Ahora el empleador todos los años se descarga, ¿cierto?, de esa obligación para que el fondo pues sea el que se ocupe de generar el rendimiento a las cesantías y pagárselas al trabajador futuramente. De tal forma que cuando se va el trabajador, pues nada, no hay que pagar todos los 10 años acumulados esas cesantías porque los tiene el fondo y lo que le pago es el pedazo del año corriente. ¿Listo? Pero anteriormente, en el régimen tradicional, eso era un tema que no todos los empleadores manejaban muy bien y por tal motivo, cuando se le iban 3, 4, 5 trabajadores antiguos, porque, no sé, se pensionaba o cualquier cosa, pues era un dolor de cabeza y quedaba casi descapitalizada la empresa para poder pagar la financiación de esos contratos. ¿Listo? O le tocaba endeudarse muchísimo para poder pagar todos sus intereses y, perdón, todas esas garantías como tal. ¿Listo? Entonces, régimen tradicional lo guardaba como tal el empleador. Como decíamos anteriormente, se paga con base en el último, perdón, ¿cómo se pagan las cesantías? Se paga con base en el último salario de vengado. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Resulta, pasa y acontece, como decía anteriormente, es un impacto financiero que puede ser grande. Dado que el ahorro o provisión es con el salario menor al final del contrato de todas las cesantías, se deben nivelar con los incrementos salariales, es decir, aumentar provisiones. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, esto es un ejemplo pequeñito. Años. Ese trabajador estuvo con la empresa XY durante 10 años. Al principio tuvo un salario de 100.000 pesos y las provisiones o el ahorro, en el mejor de los casos, se hacía con su salario de 100.000 pesos. Pero con el tiempo fue aumentando su salario. Digamos que después de 2, 3, 4, 10 años, 10 periodos, ¿cierto? Aumentó y por allá al final de su vida laboral con ese empleador, ya su salario no era 100.000, sino que su salario era 1.000.000. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues nada, si las cesantías se liquidan con el último salario, pues vamos a pagarle con base en 1.000.000 de pesos las cesantías de 10 años acumulados por parte del empleador. ¿Cuánto le da eso? 10 millones de pesos. Pero el empleador va a revisar sus arcas, ¿cierto? Y va a ver que la provisión, y en el mejor de los casos, su ahorro fue mucho menor a lo que debía haber sido. ¿Ya? Por tal motivo, cuando se iba ese trabajador, no tenía los suficientes recursos para pagarle y tocaba endeudarse para poderle pagar esa liquidación de contrato a ese trabajador. ¿Listo? Y esos son los motivos por el cual se proyectó cambiar el régimen tradicional al régimen especial que hoy en día manejamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pilas porque en el régimen tradicional es con el último salario de vengado la base para calcular las cesantías de esos trabajadores. ¿Listo? Ojo, si el salario base es variable en los últimos 3 meses, se promedia con los últimos 12 meses. De todas formas, la base salarial es del último año, que es normalmente el último año que tuvo ascensos, que cambió de cargo, que subió incrementos anuales y todo lo demás. Normalmente, después de 10 años, el último salario es mucho mayor al primer salario que recibió la empresa. Y eso era una desnivelación grave para el tema del empleador poder reconocer esas cesantías. ¿Listo? Pero bueno, esto es el régimen tradicional y hoy en día no existen tantos trabajadores en el régimen tradicional. Por tal motivo, vamos a darle paso ya al que hoy sí manejamos en el 90% como tal de los trabajadores, que es el régimen especial, el actual, así se llama, régimen especial. ¿Listo? Creado por la Ley 50 del 90 a raíz de varias situaciones, una de ellas la que hablábamos anteriormente, en donde se hace una liquidación anual de cesantías. ¿Listo? 1 de enero, 31 de diciembre, se liquida anualmente las cesantías y se sabe cuánto le debe el empleador a su trabajador. ¿De acuerdo? Con esa liquidación anual se hace una consignación a un fondo específico de cesantías a nombre del trabajador. Eso también está enmarcado en el artículo 99 de la Ley 50 del 90. ¿De acuerdo? ¿Cómo se liquida esa cesantía en ese régimen especial? Pues de una manera muy similar al régimen tradicional. Se coge la base salarial, ¿cierto? La liquidación, con el último salario mensual devengado por el trabajador, ojo, artículo 253, siempre que no haya tenido variación en los últimos 3 meses. ¿Listo? Si hablamos de que es el trabajador salario variable, ¿ya? O que tuvo variación en los últimos 3 meses, lo que se hace es tomar un promedio de lo devengado en el último año de servicios. Y aquí hay que hacer una connotación.
Cuando hablamos del último año de servicio, nos referimos al año fiscal de servicios. Si yo estuve trabajando en el año 2022, hablamos de 2 periodos 2022. Pero si yo por allá en agosto de 2022 me retiré, calculo las cesantías con base de enero a agosto de 2023, último año de servicios. La norma no dice los últimos 12 meses de servicios, dice el último año de servicio. Se ha conceptualizado en diferentes aspectos por jurisprudencia que el último año es el último año fiscal que está laborando la persona. Que yo ingresé a trabajar en noviembre del 2021 y me fui en marzo del 2022, pues listo. Si es salario variable, de enero a marzo de 2022, calculo el promedio que será la base para liquidar la cesantía de esa persona. ¿De acuerdo? Connotación importante. Muy bien, ahora bien, el régimen especial, esto es un pequeño ejemplo de cómo se calcula o cómo se liquida el régimen especial en tema de que, ojo, estamos en provisión. Aún no hemos pasado a la liquidación, ¿de acuerdo? Recuerden bien, la provisión es cuánto le debo a cada trabajador cada mes para saber cuánto es la creencia laboral y cuánto debería tener en caja para poder solventar las cesantías e intereses de cesantías. ¿Listo? Pero esto se ve mejor como tal, creo que en un Excel. Me excusan, por favor me confirman, me pasa el Excel, ¿lo están viendo? Sí, doctor Jorge, se está viendo el Vale, muchas gracias. Vale. Súper bien. Ok, muchísimas gracias. Listo, entonces, venga, cierro esto acá para hacer un poquito más de zoom. Yo creo que sería mejor, listo. Entonces, pilas. Mejoró, doctor Jorge. Muchas gracias. Vale, entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un salario fijo, ya salario mensual variable o salario fijo con variación, es importante tener esos son 3 casos esenciales. ¿Listo? El primer caso, una persona gana 2 millones de pesos. Segundo caso, 2 millones de pesos, pero ojo, hay una diferencia acá. Voy a colocarle otro color para que a ver si de pronto se ve mejor. ¿Listo? Y este último caso, que tiene un salario, aquí en este caso, en este final caso, salario mínimo más auxilio de transporte da 1.306.606 pesos. ¿Listo? Pero aquí tuvo una variación. ¿Listo? Pero tengo más consideración. Entonces, primer caso, un salario fijo, todos los meses gana 2 millones de pesos sin ningún tipo de inconveniente. Digamos que hablamos de, no sé, de un analista de nómina, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar entonces? Pues todos los meses la provisión es por 8.33%. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede entonces? Pues nada, al final del año, si sumo de enero a diciembre todas las provisiones, debería darme 2 millones de pesos. Porque recordemos bien, las cesantías es un mes de salario por el año laboral. ¿De acuerdo? Entonces, al final del año va a tener 2 millones de pesos ahorrados, computados como creencia para poder solventar ese costo o esa consignación al fondo de cesantías. ¿De acuerdo? O si el trabajador se retira antes de consignar el fondo de cesantías, pues pagarse una liquidación definitiva del contrato. Segundo caso, digamos que es el auxiliar de nómina B, ¿de acuerdo? Que es un salario fijo, pero tuvo una variación, ¿de acuerdo? Todos los meses 2 millones de pesos, pero por allá en octubre, en los últimos 3 meses, como dice la norma, ¿listo? Perdón. Los últimos 3 meses tuvo una variación, por acá en este año tuvo un incremento de 200.000 pesos porque, no sé, llegó la UGPP, una fiscalización, entonces tuvimos que pedirle a esa persona que trabajaba unas horas extras para poder dar respuesta a la UGPP y demás, y se ganó 200.000 pesos constitutivos de salario, ¿de acuerdo? Porque recuerde bien, los conceptos no salariales del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo no computan, no se tienen en cuenta para las prestaciones sociales. ¿De acuerdo? Pero en este caso, digamos que tuvo una bonificación salarial, unas horas extras, XY, constitutivo salario, artículo 127 del CST, y le incrementó la base de 2 millones a 2.200.000. Entonces, ¿qué pasa? La norma dice, si en los últimos 3 meses tuvo variación salarial, entonces, ¿qué debo hacer? El promedio de todo el año. Pero ¿qué pasa? Básicamente, si yo hago mi provisión por 8.33% de la base salarial y aquí en este mes, si nos damos cuenta, hay una variación entre 166 del mes anterior y el mes que tuvo el incremento,
aumentó la provisión, pues básicamente al final del año voy a tener el valor completo de las cesantías para este caso. ¿Listo? Ahí hay que tener mucha precaución. Todo bien, no pasa nada. Es un solo mes. Aumentó la provisión en ese mes. ¿Listo? Ahora bien, el último caso es un ejemplo donde tenemos el auxiliar de nómina, que por acá en septiembre se ganó el puesto de analista de nómina y le aumentó el salario. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Todos los meses anteriores hicimos la provisión común y corriente al 8.36%, ¿cierto? No pasa nada, normalito. Es más, si la persona hubiese seguido igualito, pues nada, la provisión hubiera dado igual al valor de cesantías. Pero resulta, pasa y acontece que como se ganó un cargo por allá en octubre, los últimos 3 meses tuvo un salario de ingreso fijo mensual de 2 millones de pesos. Y la norma dice, si en los últimos 3 meses no tuvo variación, tomaré el último salario. Resulta, pasa y acontece que en este último caso, en los últimos 3 meses, no tuvo variación. Como no tuvo variación, tomo el último salario. ¿De acuerdo? Aquí la provisión me da diferente a la liquidación. ¿De acuerdo? Perdón. Nos vamos acá al Código Sustantivo del Trabajo, artículo 253. Ya. La norma dice, siempre que no haya tenido variación en los últimos 3 meses. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos? Tomamos el último salario mensual. En el ejemplo que estamos viendo, no tuvo variación, por tal motivo, si no tuvo variación, sus cesantías tienen que ser pagadas por 2 millones de pesos. Pero como la provisión de todos los meses fue por 1.300.000, pues claro, al final del año la provisión es 1.475.000, cuando deberé consignarle a esa persona en el fondo de cesantías, ¿ya? 2 millones de pesos porque los últimos 3 meses su salario fue fijo. ¿Listo? Entonces, ahí es un ejemplo de que debemos estar revisando muy bien nuestras acreencias, nuestros pasivos laborales, porque puede haber diferencia entre lo que provisionamos versus lo que liquidamos para pago. ¿Vale? Mucha precaución. Muy bien. Ah, ahí está la nota, ¿no? Provisión, hay que hacer un ajuste en la provisión al último salario. ¿Por qué? Porque no tuvo variación en los últimos 3 meses. Como les dije anteriormente, los sistemas de nómina hoy en día ya tienen estas variables parametrizadas, ya de tal forma que cuando la persona aumenta por acá en el último mes o por acá aumenta porque aumentó su salario fijo, el sistema ya conoce o está parametrizado. Los últimos sistemas, ¿no? Los más actualizados, están parametrizados para hacer los ajustes periódicos de estas provisiones para que cuando llegue al final del año sean igual o lo más simétricas la provisión versus la liquidación. ¿Hay una pregunta por ahí? Sí, una preguntita con respecto al último ejercicio, es decir, que yo a 31 de diciembre tengo que hacer el ajuste para que a 31 de diciembre me queden los 2 millones que voy a consignar el 14 de febrero. Ese es el deber ser, ¿de acuerdo? Máximo en diciembre. Pero cuando suceden ese tipo de cosas, lo que hace el sistema normalmente de nómina, bueno, lo más actualizado, como decía anteriormente, es que en el mes de octubre, de forma automática, no debe ser manual. O sea, este ajuste, sí, en efecto, si se detecta y hay que hacerlo, pues listo, se hace el ajuste manual porque así debe ser. ¿De acuerdo? Pero el sistema hoy en día, ¿qué hace? El sistema hoy en día dice, ok, el salario fijo del mes de septiembre era 1.300.000, pero el salario fijo ahora es de 2 millones de pesos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues nada. ¿Cuánto la provisión con el salario fijo actual? ¿Cuánto era la provisión anteriormente? Hace todo el cálculo de cuánto está acumulado, ¿cierto? Y en este mes de octubre le mete el ajuste automáticamente para incrementar esa provisión. ¿De acuerdo? En el mes de noviembre hace posiblemente otro ajuste para que cuando lleguemos al mes de diciembre ya lleguemos igualitarios, tanto la provisión como la base de liquidación. ¿Sí soy claro? Pero eso ya hay que hablarlo con su proveedor de sistema de nómina, o si tenemos nuestro sistema de nómina, pues mirar cómo lo parametrizamos para que lo haga de forma automática. ¿Listo? Cuando hablamos de salarios, de incrementos salariales, que en los últimos 3 meses van a ser el mismo salario. ¿Soy claro? Sí, claro, gracias. Vale.
Doctor Jorge, qué pena, una preguntita. Vale, sí, señora. Y cuando es todo lo contrario, cuando yo provisioné de más, digan 500, 600 mil pesos, ¿qué hago? ¿Lo llevo contra qué cuenta otros ingresos o cómo puedo devolver ese mayor valor con un provisionado? Si estamos dentro del periodo fiscal, debemos reversar el gasto, ¿de acuerdo? Contra la cuenta de provisión, es decir, débito a la cuenta de provisión contra crédito al gasto de provisión. ¿Sí soy claro? O, como dicen que se debe llevar eso, como otros ingresos, es más conveniente devolverle el gasto, porque es que el gasto de naturaleza crédito, aunque ya ahorita con las bajo las Si leyes estamos, ojo, si estamos dentro del periodo fiscal, ¿listo? Pero recordemos bien que es un tema tributario. Sería muy prudente revisarlo desde la óptica tributaria con un revisor fiscal, con tu revisor fiscal. Pero por lo general lo que se hace es reversar el gasto de la provisión si estamos dentro del periodo fiscal. Ahora bien, tributariamente vendría siendo algo muy similar, incrementar el ingreso o disminuir el gasto. ¿Sí o no? Aumentar el ingreso me aumenta la base para impuestos. Disminuir mi gasto me aumenta la base para pagar impuestos. ¿Sí soy claro? Diferente es que cerremos el periodo fiscal y estamos haciendo ajustes de años anteriores. Ahí sí, como reverso un gasto de año anterior, ya está cerrado, las cuentas del gasto se cierran anualmente. Por tal motivo, no puedo regresar un gasto del año pasado o atrás anterior. Y ahí me generaría un ingreso adicional. ¿Vamos bien? No, doctor, es que se me fue el internet y no le escuché mi explicación, qué pena. Vale, listo, no, en esencia, lo que decía es que por lo general, si estamos dentro del periodo fiscal, ¿cierto? Aumentar el ingreso aumenta la base tributaria. Disminuir el gasto también aumenta la base tributaria. ¿Listo? En esencia hacen lo mismo, ¿ya? Pero si estamos dentro del periodo fiscal, yo puedo hacer ajustes a la cuenta del gasto dentro del periodo fiscal porque aún no he cerrado el periodo fiscal, no he cerrado la cuenta del gasto. Si ya pasamos de un año a otro año, pues yo no puedo regresar el gasto porque ese gasto ya no existe, porque dice cierre de cuentas del PIG. ¿De acuerdo? Como cerré el PIG, cerré el gasto, quedó en ceros, pues ya no puedo regresar ese gasto. Por eso lo llevo a un ingreso. ¿De acuerdo? Pero, como es una óptica tributaria, recomendaría por favor revisarlo directamente con el área contable o revisor fiscal si lo tenemos en nuestra empresa. ¿De acuerdo? Ya depende de cuando hagas el ajuste, si estás dentro del periodo fiscal y otros elementos. ¿Sí soy claro? Sí, doctor, muchas gracias. Vale, perfecto. ¿Otra pregunta, Marisol, o todo bien? Esto no es funcionando. Ya, no, doctor, me quedó muy bien, muchas gracias. Vale, como veo la manita levantada todavía, de pronto preguntaba por eso. Qué pena, ya. Ahí ya la bajé. Perfecto, gracias. Ok, entonces, eso es por el tema de provisión de cesantías. Ahora bien, perdón, pasemos a la liquidación, ¿listo? Que se hace en el finiquito o pago al fondo y demás. Ahorita vamos a ver en qué momento se pagan las cesantías. ¿Cuál es la fórmula? Recordémosla, base por días laborados en el periodo a liquidar dividido en 360. ¿Listo? Recordemos bien, la suspensión de contrato sí, ojo, sí impacta las cesantías, disminuye las unidades de días. Diferente es en la prima legal de servicios. Allá se maneja de forma diferente, pero aquí estamos hablando de cesantías. ¿Listo? Cesantías sí me disminuye los días laborados para el cálculo de la liquidación correspondiente. ¿Listo? Ahora bien, en los tres ejemplos que estamos acá, regáleme un segundito. Muy bien. Recordemos bien que el salario mínimo legal actual, ¿cierto? 1.160.000 pesos, más el auxilio de transporte, 140.306 pesos. Me dan por total 1.300.606 pesos. Listo, por tal motivo, aquí voy a hacer un pequeño ajuste en la presentación para que todo quedemos UAP y al día. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, pasemos al tema de la liquidación de cesantías. ¿Listo? Ahora vámonos mejor al Excel. Muy bien. En el caso A, tenemos al trabajador que gana salario mínimo más auxilio de transporte, que todo el año trabajó sin ningún tipo de inconveniente. ¿Qué va a pasar entonces?
para ese trabajador, su base va a ser exactamente igual a su salario mínimo más la subida de transporte, los días laborados, 360 días completicos. Por tal motivo, sus cesantías van a ser 1.300.606 pesos. ¿Listo? Segundo caso, el caso del auxiliar de nómina que pasó a ser analista por allá en octubre. Por allá al principio de año, 306.000 pesos. Tuvo una suspensión de contrato, de pronto se fue a estudiar, a hacer su tesis, cualquier cosa, por lo cual se ganó el cargo de analista de nómina, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Todo el año viene con 1.300.000, pero por allá en octubre aumentó ¿a cuánto? A 2 millones de pesos. Como la norma S establece, si los últimos 3 meses no hay variación, se toma el último salario. Listo, su base, ¿cuál va a ser? 2 millones de pesos. Hago el cálculo con los días laborados y es aquí donde me modifica. Anteriormente hablábamos que tuvo todo el contexto, ¿ya? Y sus cesantías iban a ser 2 millones de pesos. Perfecto, pero aquí trabajó todo el año completo. En este ejercicio tuvo suspensión. Entonces ya no hablamos de que trabajó 360 días. ¿Trabajó cuántos? 300 días. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la fórmula? Los 2 millones por 300 días dividido por 360 me da 1.666.000 pesos. ¿Listo? Tuvo una pequeña disminución porque 2 meses estuvo suspendido el contrato. Si no hubiese existido suspensión de contrato, como lo vimos anteriormente, sus cesantías hubiesen sido ¿de cuánto? De 2 millones completicos, porque es su base salarial fija en los últimos 3 meses, ¿de acuerdo? 360, si hubiera trabajado todo el año completo, como trabajo completo, le resto esas unidades de días en las unidades laboradas. ¿Listo? Último caso, trabajador que ingresó en agosto, ¿cierto? Digamos que este es de contabilidad. Ingresó en agosto, ya trabajó hasta diciembre y tuvo diferentes ingresos. ¿Por qué? Porque trabajó muchas horas extras. Dicen por ahí que la área de contabilidad trabaja mucho tiempo, muchas horas extras. Entonces, las horas extras, recargos y demás. O bueno, bonificaciones salariales también por su buen trabajo y demás. Entonces, ¿qué pasa? Como tuvo variación todos los meses, su salario variable, ¿qué hacemos? Tomamos el promedio de los últimos 5 meses. Para este caso me da 2.456.000 pesos. Pero en días laborados, pues como trabajo 5 meses, multiplico 5 por 30, 150 días laborados, dividido por 360, me da sus cesantías que son 1.023.000 pesos. ¿Listo? Esta es la forma de cómo se debería calcular como tal las cesantías en la liquidación de las mismas, ya sea porque se acabó el contrato, ya sea porque vamos a pagar al fondo de cesantías, ya sea que porque nos pidió un anticipo de cesantías para vivienda o XY. ¿Listo? Siempre se manejan esas fórmulas y hay que tener en cuenta los variables. La base, los días laborados en el periodo que estamos liquidando, dividido entre 60. ¿Vale? Aquí en el slide tenemos el ejemplo directamente, pero del caso, si no estoy mal, B. Dame un segundo. Sí, del caso B. ¿Vale? Para que lo tengamos ahí siempre a la mano. Muy bien. Connotaciones importantes del concepto de cesantías. Muy bien, ya sabemos provisionar, ya sabemos que es diferente a la liquidación, los valores, la fórmula, ¿cierto? Pero yo siempre digo que ese tema de calcular ya es importante que lo sepamos para poder validar si el sistema está haciendo bien o no. ¿Listo? Pero también es muy importante tener presente las normas y los conceptos que marcan como tal, en este caso, las cesantías. ¿Listo? Número 1, fecha de pago. Ojo, la norma dice entre el 1 de enero a más tardar, antes. La norma dice, páguese el fondo antes del 15 de febrero. Permítame, yo valido si estamos en lo correcto, así tácitamente como dice la norma, ya es que son tantas normas que uno, a ver, la de 50, vamos por artículo 99. Aquí, un poquito más de zoom para que lo podamos ver todos. Me pasé al internet, si de pronto alguien no está viendo, por favor me levanta la manito o me prende el micrófono para poder escuchar una vez. Me pasé al internet, voy a leer, ¿listo? Dice, el valor liquidado por concepto de cesantías se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir eso?
que se deben consignar entre el 1 de enero hasta máximo el 14 de febrero, porque dice antes del 15. ¿Y qué es antes del 15? El 14. Por tal motivo, pilas con esa fecha máxima de pago. Ahora bien, ¿por qué es del primero? Porque es que las cesantías se liquidan desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Luego, si la liquido hasta el 31 de diciembre, la podré consignar mínimo, el 1 de enero del siguiente año. ¿Listo? Entonces, por tal motivo, 1 de enero al 14 de febrero. ¿Listo? Ojo, la norma dice antes. ¿Qué quiere decir eso? Si el empleador quiere pagarla el 1 de enero, el 2 de enero, el 5 de enero, muy bien puede hacerlo sin ningún tipo de inconveniente. ¿De acuerdo? Pues no es lo más visto, lo más generalmente utilizado, pero se puede hacer sin problema. ¿Por qué se dice eso? Porque muchas veces el trabajador llega y se retira, renuncia, XY, el 10 de enero, ¿cierto? Pues un ejemplo, ¿ya? Y el empleador no le paga las cesantías en su finiquito. ¿De acuerdo? ¿Por qué no se las paga? Si el empleador ya procesó su liquidación de cesantías y ya las pagó al fondo, no tiene por qué pagarlas directamente en la liquidación definitiva de contrato. ¿De acuerdo? Pero si renuncia el trabajador, digamos, el 10 de febrero, renuncia el trabajador y el empleador aún no ha hecho todo su trámite de liquidación de cesantía y todo lo demás para saber cuánto le debe consignar al fondo, no ha hecho el procedimiento, también podría pagársela directamente en su liquidación definitiva de contrato. ¿De acuerdo? Para que lo tengamos en consideración ahí. El fondo de cesantías. Resulta, pasa y acontece que el trabajador es el que debería seleccionar el fondo de cesantías. La norma es clara en ese precepto. El decreto único reglamentario, bueno, me excusan, somos algunos contadores, ¿cierto? Voy a hacer una analogía. Existe el Estatuto Tributario Nacional. Y así como existe el Estatuto Tributario Nacional, existe el Decreto Único Reglamentario 1625, que explica muchos aspectos o da muchos detalles tributarios. ¿Listo? Eso se llama un Decreto Único Reglamentario, el cual constantemente se va modificando por nuevas normas que lo van compilando ahí. ¿Listo? Entonces está el Estatuto y está el Decreto Único Reglamentario 1625. En el campo laboral existe el Código Sustantivo del Trabajo y existe el Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015, ¿de acuerdo? Que básicamente es como los detalles en temas laborales. ¿Listo? En este decreto, artículo 221313, nos establece o nos indica que es el trabajador el que debe escoger el fondo de cesantías. ¿Listo? Aquí rápidamente. 2, 2, 1, 3, 13, si no estoy mal, ¿cierto? Me paso otra vez al internet. ¿Qué se me hizo? Aquí. Listo. El valor liquidado por concepto de auxilio de cesantías se consignará en el fondo de cesantías que el trabajador elija. ¿Y por qué hago esa acotación constante? Porque he visto algunas empresas que comienzan a llamar a los asesores y comienzan ahí a hablar de convenios y todo lo demás para consignar todas esas cesantías a ese único fondo de cesantías, cuando debería ser el trabajador el que selecciona el fondo de cesantías al cual le deban a consignar sus cesantías. ¿De acuerdo? Dependiendo de qué. Muchos trabajadores los cogen por facilidades. Por ejemplo, una cosa es el Fondo Nacional del Ahorro para temas de vivienda y demás. Otra cosa diferente es un fondo privado para temas de estudios o que es más fácil manejar las cesantías, de inversión y todo lo demás. ¿Listo? Ya depende como tal de lo que elija, vuelve y juega, el trabajador. No debería ser el empleador el que tome esa determinación. ¿Listo? Ahora bien, sanción, ojo, por no pago. La norma establece, la ley 50, dice que se pagará un día de salario por cada día de retardo. Es por eso que hay que máximo pagar el 14 de febrero. ¿Listo? Porque pagamos el 15, podría hacerse exigible ese día adicional como sanción por no pagar a tiempo o extemporáneamente las cesantías al trabajador, así sea en el fondo de cesantías. ¿De acuerdo? Normalmente esa sanción aplica cuando se imputa. ¿Listo? Cuando se imputa, cuando se establece, cuando se reclama como tal ese tipo de
de apreciaciones. ¿Listo? De sanciones. Sanción por pago indebido. Entonces, una cosa es no pagar. Una cosa es que no te pagué el 30 de marzo. Una cosa es no pagar, ¿ya? Y otra cosa es pago indebido. Es decir, lo pagué cuando no debía haberlo pagado. ¿Listo? Entonces, cuando lo pago, cuando no debía haberlo pagado, la norma que dice, artículo 254 del CST, perderás las sumas pagadas sin que se pueda repetir lo pagado. ¿Qué quiere decir eso? Ah, venga, voy a estudiar. Por favor, señor empleador, pásenme mis cesantías para poder pagar el semestre. Y el empleador, chungulún, le suelta las cesantías. El empleador no puede entregar cesantías para conceptos de estudios. Entonces, es un pago indebido. No debió haberlas pagado para eso. Si hubiera sido para vivienda, bueno, el empleador sí está autorizado para tener cesantías para vivienda, perfecto, no pasa nada, pero para estudios no. Como fue un pago indebido, si el trabajador va al inspector de trabajo, un proceso judicial, cualquier cosa, puede ser sancionado diciéndole, ok, usted pagó, ejemplo, 3 millones de pesos para estudio del trabajador, cuando no debía haberlo pagado, hágame un favor, vuelve y se los paga. Por concepto de cesantías, por terminación de contrato o al fondo de cesantías, porque eso es lo que especifica la norma ley 50. ¿Listo? Pero yo le pagué 3 millones de pesos como para el estudio, entonces que me los devuelva. No, no puede ser, no puede pedir reintegro de esos pagos indebidos. ¿De acuerdo? Entonces, perderás ese pago que hiciste, ¿ya? Y tendrás que volverlo a pagar. ¿Vale? Esa es la sanción por pago indebido de cesantías. En temas fiscales, el concepto o los devengos de cesantías no se incluyen, no se tienen en cuenta para, ojo, temas de retención en la fuente. ¿Listo? Artículo 385 y 386 del Estatuto Territorial Nacional dice que las cesantías se excluyen, no se tienen en cuenta para calcular la base de retención sobre el ingreso del trabajador. ¿De acuerdo? Ni las cesantías ni los intereses como tal. Que eso lo vimos, bueno, lo veremos de pronto cuando hagamos la clase de retención en la fuente por reforma tributaria. Bueno, ustedes ya en sus votaciones decidirán qué tema vamos a ver. Por favor, mándenme las sugerencias de temáticas para poder hacer la encuesta, no sé si esta semana o la próxima. ¿Listo? Para clase de febrero. Muy bien, cesantías, ¿qué otros temas importantes han tenido en consideración? Casos en los que sí se pueden pagar cesantías por el empleador o el fondo de cesantías al trabajador. ¿Listo? Número 1, cuando se finiquite el contrato, cuando se haga la liquidación definitiva del contrato. Artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo, y también está el decreto único reglamentario para el tema del fondo de cesantías. El fondo también la entrega cuando se acaba el contrato. ¿Listo? Sustitución patronal. Artículo 69 del Código Sustantivo del Trabajo dice que cuando un empleador cambia, el trabajador cambió su empleador del A a empleador B. Cuando hay esa sustitución patronal, se puede reclamar las cesantías, ya sea que la pague el anterior empleador o las pague el nuevo empleador. ¿Listo? Por ese cambio de empleador, el contrato no se finaliza, pero da pie para que puedan entregar las cesantías como tal que tiene el empleador. ¿Listo? Vivienda, artículo 256 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿De acuerdo? Y también por tema de los fondos de cesantías también pueden entregarlos para tema de vivienda. ¿Listo? Ojo, cuando hablamos de vivienda, perdón, que sea vivienda del trabajador. Verifiquemos instrumentos públicos, que aparece como propietario. No, que no es mía, que es de mi esposa. Es un ejemplo, o esposo. Bueno, entonces, muéstreme la escritura, muéstreme el instrumento, muéstreme, no sé, partida de matrimonio, ¿cierto? Que diga que es de usted, de grupo familiar. ¿De acuerdo? Es que otro punto importante que ahí lo subrayé, que es que muchas veces se nos olvida, que es que tengo predial por pagar. No pasa nada. También el pago de cesantías o anticipo de cesantías para vivienda se puede entregar por parte del empleador para temas de impuestos. Estoy pagando el crédito, estoy pagando el predial, ¿cierto? El crédito de vivienda, ¿no? Necesito cesantías para eso, perfecto, se puede entregar como tal con la documentación correspondiente. Pilas. ¿Listo? Decreto 2076 de 1967.
establece la verificación y vigilancia de parte del empleador o empleadora para verificar que los recursos que le dimos por cesantías, el empleador o el fondo de cesantías al empleador, ¿cierto? Para temas de vivienda, por ejemplo, sí los haya utilizado para ese objetivo. ¿De acuerdo? Es importante recordar que las cesantías es un concepto que se creó para solventar al trabajador o a la trabajadora cuando se encuentra cesante, cuando se encuentra desempleado, sin ingresos. Es decir, es muy relevante el concepto de cesantías y no debería ser gastado en cualquier cosa. ¿De acuerdo? Las cosas que se puede pedir las cesantías son muy importantes. ¿Cuáles son? El que dice por ahí, estudios. Los estudios son importantísimos, tanto para el trabajador como su grupo familiar, más que todo estudios superiores, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que invertamos en el estudio es para nuestro capital intelectual, para mejorar nuestro estilo de vida. Es tan importante como los ingresos en el momento que estoy cesante, ¿ya? O el de vivienda, sirve para nuestro patrimonio propio como trabajador o patrimonio familiar. ¿Para qué? Para que podamos mejorar nuestro estilo de vida. Es decir, se pueden sacar las cesantías para temas muy importantes, no para cualquier situación que uno de pronto ve o tiene conocimiento que no, que, que una cosa, que la salida, no. O sea, las relevancias de cesantías hay que connotarlas como lo que son. Te quedas sin trabajo, tienes para poder sobrevivir, arrendamiento, alimentación y demás, por lo menos un mes o 2 meses, mientras conseguimos otro trabajo, otros ingresos. ¿De acuerdo? Por eso son muy importantes tener en consideración y no se pueden entregar tan así nomás para cualquier cosa. Y el empleador está obligado por ley a velar, a vigilar que se utilicen para lo que fueron pedidas, ¿no? Para cesación, para estudio o para vivienda. Estudio por parte del Fondo de Pensiones, de cesantías, perdón. ¿Listo? ¿Para cuándo más entregamos cesantías? Cuando el trabajador o trabajadora es llamada a servicio militar. ¿Listo? Cuando es para compra de acciones propiedad del Estado, y ojo, pilas, aquí una connotación, una nota. Si ustedes ven finiquito, sustitución patronal, vivienda, servicio militar, les enmarco el artículo del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que es la relación entre el empleador-trabajador. Esos son los que el empleador puede otorgar o entregar cesantías a su trabajador. Pero cuando hablamos de compra de acciones propiedad del Estado, cuando hablamos de estudios de educación superior, no hacemos referencia al Código Sustantivo del Trabajo. Hacemos referencia al Decreto Único Reglamentario 1072, que hace referencia a los fondos de cesantías. ¿Qué quiere decir eso? Que estas compras de acciones y las cesantías para estudios de educación superior son entregadas por los fondos de cesantías. Las que tengas ahorrada en el fondo, allá puedes pedirlo para esa connotación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, muchas veces, hoy en día lo que se ha visto en la práctica, ¿cierto? Si un trabajador necesita para estudios de la universidad y demás, lo que hace el empleador es no entregar las cesantías al trabajador, sino consignárselas anticipadamente al fondo. ¿De acuerdo? Para que el trabajador pueda ir al fondo y hacer todo el procedimiento para que le pueda consignar las cesantías a la universidad a la cual está haciendo el procedimiento de estudios. ¿Listo? Entonces, esa es, por ejemplo, una mecánica que hoy en día se está aplicando para el tema de estudios. Pero el empleador, recuerde, el empleador no puede entregar cesantías al trabajador ni a la universidad, nada de eso. Cesantías por temas de estudio. No puede el empleador. Solamente está habilitado el fondo de cesantías. Muy bien. Pérdida del derecho a cesantías. Ojo con este punto. Artículo 250 del CST. En efecto, un empleador puede retener, ojo, retener. Retener no quiere decir no pagar. ¿Listo? Yo le retengo las cesantías porque usted hizo un acto delictuoso, porque usted tuvo un daño gravísimo en la empresa, porque se llevó secretos técnicos, comerciales, bueno, XY, o sea, un daño y perjuicios graves para la empresa como tal. Y le retengo, pero solamente hasta cuando yo ponga la demanda y pase todo el proceso judicial y el juez por sentencia diga que es culpable el trabajador, ahí es que se afirma que no voy a pagar cesantías, pero el resto del tiempo las estoy reteniendo. ¿Listo? No las pago o no se causan o las pierde, es cuando ya el juez diga que fue su culpa, señor trabajador, entonces asuma consecuencias
y el empleador ahí sí dice, perdió el derecho a sus cesantías, no le pago. El resto del tiempo, mientras se hace el procedimiento judicial, pues lo estamos reteniendo. ¿Listo? Otro punto importante, incapacidad en las cesantías. Ojo, hay varios conceptos. Por allá del 2008, por allá del 2017, varios conceptos como tal que dicen lo siguiente. Cuando está el trabajador incapacitado, liquidar y pagar al trabajador todas las prestaciones laborales establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo, las cuales se liquidarán sobre el último salario percibido por el trabajador antes del inicio de su incapacidad. ¿Qué quiere decir eso? Que es que estuvo incapacitado todo el año completo. Sí, infortunadamente, pues somos seres humanos, estamos susceptibles a ello, ¿ya? Pero cuando hay incapacidad, ojo, no es unas justas, perdón, justas no, una de las causas de suspensión del contrato, el artículo 51. Aquí ninguna suspensión de contrato se da por incapacidad, ninguna dice por incapacidad. Luego, ¿qué quiere decir eso? Que no se suspende el contrato. Si el contrato no está suspendido, está vigente, y cuando está vigente el contrato, pues hay que pagar las prestaciones sociales, entre ellas las cesantías, intereses y demás. Entonces, como está incapacitado, le pagamos un auxilio de incapacidad. El auxilio de incapacidad no es salario. Pues por eso los conceptos dicen, se pagará con el último salario antes del inicio de su incapacidad. Es decir, si usted por allá en diciembre de 2021 está incapacitado hasta hoy, ¿cierto? Entonces tomaré el salario de noviembre del 2021, ¿ya? Para liquidar las cesantías que ahora debo consignarle al fondo de cesantías, aunque usted está incapacitado. ¿Listo? Entonces, precaución con ello. Perdón. Punto importante, embargo de las cesantías. Artículo 344 del CST. Dice que son inembargables. Las cesantías no se pueden embargar, pero se exceptúa cuando hablamos de embargos de cooperativas y embargos por alimentos, que ahí pueden embargar hasta el 50% de ese concepto. Entonces, mucha precaución. Las prestaciones son inembargables, pero podría llegar a embargarse. Y hay que revisar cómo está la sentencia, de dónde viene, qué estipula y todo lo demás. ¿Listo? Recomendación. Todo empleador debería tener unas proformas internas. Dentro de esa proforma interna, tener una proforma de solicitud para pago parcial de cesantías. Entonces ahí dice, ok, va a pedir cesantías, de qué mes hasta qué me lo va a pedir, para qué lo va a pedir, para vivienda, que debería ser así, por parte del empleador, ¿no? Qué documentos debe pasar el trabajador para poderle revisar para ver si esa vivienda, ese lote que va a comprar, esa empresa constructora, pues es válida. ¿Listo? Hacer toda la casuística. Entonces, recomendación, tener su proforma institucional para el tema de anticipos de cesantías, así como existe la proforma de solicitud de vacaciones o solicitud de permiso o solicitud de préstamos. Bueno, también la proforma de solicitud de anticipo de cesantías. ¿Listo? Recomendación, cronograma en el presupuesto. Todos los años, al final de año, hacemos presupuestos. Presupuesto de nómina, presupuesto de materia prima y todo lo demás. En el presupuesto de nómina, no solamente hacer el presupuesto, sino cronometrizarlo. No sé si se dice así. Bueno, darle cronograma a ese presupuesto de nómina. ¿De acuerdo? Y saber que hay unos picos grandísimos en enero, en febrero, en junio, en diciembre. ¿Listo? Para tenerlos mapeados dentro de nuestro flujo de caja de la empresa. ¿De acuerdo? Muy bien, con base en esta clase de hoy, cesantías, intereses de cesantías, sus picos son en febrero y en enero, sus picos normales. Pero recuerden que las empresas, algunas pueden ser estacionarias, ¿ya? Es decir, en época de madre se sube muchísimo la planta de empleados para dentro de 2-3 meses. Los trabajadores se retiran por término de contrato a término fijo o XY, entonces a 2-3 meses después de esas épocas grandes estacionarias, pues haya también un flujo de caja grandísimo para el tema de cesantías, intereses y demás. ¿Listo? Todo ese tipo de variables es importante tener en consideración para su empresa o empresas clientes para que estén preparados a la hora de cuando va a sacar plata de su bolsillo en el flujo de caja. ¿Listo? Y no estar de pronto buscando por bancos y todo lo demás, financiación para esos tipos de pagos y generando sobrecostos como aliados de nuestros clientes. En caso de muerte del trabajador, recuerde, aplica el artículo 212 del CST, que dice que hay que notificarlo en el periódico, hay que esperar que lleguen los herederos, hay que ver si de pronto alguien más requiere como tal,
o considere que es beneficiario de ese trabajador que infortunadamente falleció. Ya hay que hacer una casuística particular, pero de todas formas se paga las cesantías hacia el trabajador haya fallecido. Precaución ahí también. ¿Listo? Salario integral. Básicamente no se paga cesantías por salario integral porque como se llama integral, ya está todo integrado ahí, incluidas las cesantías. Artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo. No se pagan cesantías, luego tampoco se pagan intereses de cesantías. ¿Listo? Muy bien. Ahora tenemos claro el concepto base, que son las cesantías. ¿Listo? Recordemos bien, si el empleador le está ahorrándole al trabajador las cesantías todos los meses durante todo el año, pues por ese ahorro que tiene su trabajador, él espera unos intereses, como cuando tú vales un CDT, cuando vales un PAP, una cuenta de ahorro, una cuenta de ahorros, bueno, que son chiquiticos los intereses en comparación, ¿cierto? Bueno, que con la inflación actual, pues los PAP y los CDT deberían aumentar muchísimo sus tasas de interés, ¿no? No como la de usura, que está en 43%, pero sí he visto CDTs con tasas del 15%, ¿cierto? 16% como tal. Depende en sí de la entidad financiera. Y de todas formas, entonces, si yo tengo un ahorro como empleador, tengo un ahorro, tengo una plata que le pertenece a mis trabajadores, se las estoy ahorrando, pues el trabajador esperará unos intereses de rendimientos por esos cesantías que yo estoy ahorrando a los trabajadores. Eso básicamente son los intereses de cesantías. Si yo, empleador, tiene una plata ahorrada, póngala a trabajar o póngala a producir o algo, porque por esa plata que usted tiene, debes pagar como intereses a tus trabajadores los intereses de cesantías. ¿Listo? Ahora bien, ese es el fundamento. Ahora bien, la provisión, intereses de cesantías están enmarcados en el artículo 99 de la ley 50 del 90. Excúseme, por favor. ¿Listo? Ahí se estipula que corresponden al 12% anual o proporcionales por fracción con respecto a la suma causada en el año o fracción que se liquide definitivamente. Resulta de la suma causada. ¿Suma causada de qué? De cesantías. Son intereses de las cesantías o a las cesantías. ¿De acuerdo? Para la provisión, perdón, para la provisión se aplica el factor de la prestación del 12% a cada provisión. Aquí está el ejemplo, pero mejor lo podemos ver directamente en el Excel. ¿Listo? Por favor, gracias. Muy bien. Dame un poquito de zoom. No tanto. Ahí. Aquí tenemos dos ejemplos. Uno de ellos, salario mínimo, auxilio de transporte. Ya, el segundo, salario mínimo, con suspensión. Y por allá, cambio de cargo en octubre, que pasó de auxiliar a analista. ¿Cierto? Y vamos a ver. Entonces dice por allá la norma, con el valor causado, le sacamos la provisión de intereses de cesantías, perdón, los intereses de cesantías. Entonces, yo tengo una base, le saco la provisión de cesantías y a la provisión de cesantías le saco el 12%. Y listos. Esa es la fórmula. Básicamente, con el valor de las cesantías, les calculo el 12% como tal de provisión. ¿Listo? En el segundo caso, en suspensión, como veíamos anteriormente, artículo 53 de CST, no me genera, no tengo en cuenta los periodos de suspensión, ¿ya? No se liquidan, las unidades no se liquidan. Por tal motivo, en esos periodos, pues no hay provisión como tal de este concepto. ¿De acuerdo? Después por allá, en mayo, perdón, en octubre, aumenta su salario, cambio de cargo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues básicamente se aumenta la provisión. En todo caso, hay que tener mucha precaución, ¿de acuerdo? Para cuando hay ese tipo de cambios de salarios, para prever lo que hablábamos anteriormente. Si los últimos 3 meses tiene un salario fijo la persona, pues el último salario será con el cual yo calculo cesantías. Luego, si se aumentan las cesantías, si se aumenta la provisión de cesantías para liquidarlas, también tendré que verificar mi provisión de intereses de esas cesantías para ver si debo ajustar o no esos valores. ¿De acuerdo? Bueno, tengamos muy en consideración. Recuerden, intereses nace de lo que yo tenga cesantías. Si yo cambio algo en cesantías, se modifica algo en cesantías, hay alguna variable en cesantías,
debo verificar también el impacto que se presenta en los intereses de las cesantías. Uy, nos pasamos. Intereses de cesantías, liquidación. Ahora bien, ya sabemos cómo es la provisión. La provisión nace de lo que yo tenga en cesantías. ¿Listo? Ahora vamos a liquidar, ¿vale? La liquidación igual se hace con la ley 50 del 90, donde dice que es el 12% anual proporcional. ¿Listo? Y la fórmula es básicamente incluir el tema de el 12%. ¿Vale? Pasémonos al Excel. Aquí tengo un Excel, ¿de acuerdo? Donde tengo una base de cesantías. Perdón. Aquí. Aquí se ven ya mes a mes, 1 a 1, consecutivo, corridito y demás, para tenerlo más claro. ¿Listo? El caso A, trabajador, salario mínimo con auxilio de transporte. Todo el año fue completico, sin ningún tipo de inconveniente. La base de cesantías, 1.300.000. Sus cesantías, ¿cuánto va a ser? 1.300.000. Ya, le calculo 12%, me da 156 pesos. No hay ningún problema, todo bien. Segundo caso, salario mínimo más auxilio de transporte 2023, año 2023, pero tuvo suspensión de contrato por acá. ¿Qué va a pasar? Como los últimos 3 meses su base es la misma, sus cesantías van a ser igual al último salario, o sea, 2 millones de pesos. Pero la base de las cesantías va a ser menor. El pago va a ser menor. ¿Por qué? Porque la base de unidades es menor, ya que no calculo por 360, sino por 300 días, porque 2 meses estuvo suspendido. Entonces, ¿cuánto va a pagar? 1.666.000 pesos de base de cesantías. Luego, sobre esa base, le hago el cálculo de los intereses. Días laborados, 1.360 por 12% me da 166.000 pesos de intereses de cesantías. ¿Listo? Y aquí, ahora les digo una dualidad conceptual que existe sobre este cálculo. Ya porque desde cierta óptica o desde ciertos parámetros se dice no, pero si sus cesantías es 1.666.000 y la provisión lo hago sobre 12%, pues sencillo. Las cesantías son el 12% de 1.666.000 y me da más a lo que calculamos aquí en el ejemplo, ¿de acuerdo? Pero ahorita vamos a explicar esa parte. Último caso, persona que entró en agosto, trabajó 5 meses, es salario variable. ¿Ya? Su base de cesantía salarial, 2.400.000, trabajó solamente 150 días, que son 5 meses, por tal motivo su cesantía es 1.023.000 pesos. Esta es la base de las cesantías y ahí le calculo los intereses, los días laborados, días del año, el 12% y me da intereses de cesantías 51.000 pesos, ¿vale? Ahora, regresemos a este punto de acá. Resulta, pasa y acontece, ¿ya? Que normalmente hay 2 factores o 2 posiciones cuando tenemos anticipo de cesantías o pago anticipado de cesantías. ¿De acuerdo? Hay 2 variables. La primera, esta es la fórmula base de la cesantía, de los intereses, de las cesantías e intereses de cesantías. Yo tengo una base de 3 millones de pesos, trabajo 360 días, ¿cierto? Pues nada, mi salario, mis cesantías van a ser igual a mi base salarial y los intereses va a ser igual al 12% de las cesantías. ¿Por qué? Trabajé todo el año completico, no hay tanta bronca ni tanta diferencia ahí. El problema es cuando un trabajador, no el problema, la dualidad conceptual es cuando un trabajador pide anticipo de cesantías. Por ejemplo, en este caso, lo pidió en el mes de octubre. De enero a octubre, 10 meses, son 300 días, entonces le liquido las cesantías a 300 días. ¿Qué va a pasar? Cesantías, 2,5 millones y los intereses, 250.000 pesos. ¿Ya? ¿Qué pasa? Resulta, pasa y acontece que si yo le coloco en la fórmula de cesantías el 12% directo, me va a dar un mayor valor de cesantías, de intereses de cesantías. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que aquí, según la norma que dice que le colocamos el 12%, en algunas conceptualizaciones dice, perfecto, simplemente al valor de las cesantías le liquidamos el 12% y ese va a ser el valor de los intereses de cesantías. Punto. ¿De acuerdo? Desde cierta óptica. Desde otras ópticas que nosotros también acoplamos, viene lo siguiente.
no debería ser así. El 12% se paga por ser proporcional. La norma también habla de la proporcionalidad en los intereses de cesantías. Por tal motivo, yo cojo el valor de las cesantías, ¿cierto? Lo multiplico por el 12%, pero también le meto la multiplicación por los días laborados dividido en 360 días. ¿De acuerdo? Y ahí me da unos intereses diferentes. ¿Por qué? Porque aquí no hablamos del 12% total. ¿De acuerdo? Ahí hablamos del 10% de intereses de cesantías, perdón. Del 10% de intereses de cesantías. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué el 10%? Porque no trabajó los 12 meses, trabajó 10, ha trabajado 10. Le estoy liquidando a 10 meses. Entonces, ese es el porcentaje que debería liquidar de intereses de cesantías. En otras instancias, en otros conceptos dicen, no, liquide también con el 12%, común y corriente. ¿De acuerdo? Eso ya es una dualidad conceptual en la cual el empleador debe tomar en consideración todos los marcos normativos que hemos hablado el día de hoy para poder discernir cuál va a aplicar dentro de su casuística. Pero, por ejemplo, en calculadoras como, por ejemplo, la calculadora del Ministerio del Trabajo, lo determinan de esta forma, que el porcentaje también sea variable según los días laborados por la persona. Y nos vamos por allá, nos vamos a Internet, digamos, calculadora. Mi trabajo, Ministerio del Trabajo. ¿Listo? Y esa calculadora le decimos, ok, perfecto, miremos cuánto cuestan unas cesantías del 1 de enero al 31 de octubre, ya a una base salarial de 3 millones de pesos. ¿Y cuánto es? Ya que nos dice, interés de cesantías serán 250.000 pesos. Es una casuística que también, y no solamente el Ministerio del Trabajo, otras instancias u otros especialistas en temas laborales también lo acuerdan de esa manera. Y así lo conceptualizamos nosotros en J. Pulido. Listo, de tal forma que el porcentaje de cesantías también es proporcional al tiempo laborado por la persona. ¿Listo? Si nosotros dejamos fijo ese 12%, ¿qué va a pasar? Así paguemos en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio las cesantías, ¿cierto? Así las paguemos en octubre una parte, en diciembre la otra. El trabajador va a recibir full, completo, las cesantías de todo el año. Es decir, 360.000 pesos, 300 más 60, 360, que es el valor de cesantías, como si todo el año hubiéramos tenido nosotros guardado y trabajando esas cesantías, cuando no es así. Nosotros las entregamos 2,5 millones por allá en octubre, no tenemos plata, por tal motivo, ¿qué rendimiento le vamos a generar? ¿Listo? Y es por esa casuística que se considera que la proporcionalidad en el 12% de intereses de cesantías también es válida para aplicarla en la liquidación parcial de cesantías. ¿De acuerdo? No siempre el 12% es fijo e inamovible. ¿Listo? Para que lo tengamos en consideración. Ahora bien, coloco a su disposición los dos marcos, con variación en porcentaje de intereses y sin variación en porcentajes de intereses. Ya como tal, cada empleador determinará cómo hacer la parametrización de su sistema de nómina para estas casuísticas. ¿De acuerdo? Muy bien. Volvamos. Perdón. Ahora bien, algunas variables a tener en consideración. Número 1, los intereses de cesantías se pagan directamente al trabajador, pilas, al trabajador directamente. A diferencia de las cesantías, ¿cierto? Que el fondo lo paga directamente a la universidad, a la empresa de vivienda, ¿cierto? Y el empleador tiene que velar que las cesantías se utilicen para las cosas para los objetivos que se solicitaron. En los intereses de cesantías no aplica nada de eso, simplemente se pagan directamente al trabajador en la nómina. Ojo, pilas, fecha de pago. Todos los aspectos que no se modifiquen en la ley continúan regulados bajo el régimen tradicional. ¿Y qué es el régimen tradicional? Pilas, aquí está todo el marco normativo. Los intereses que se trata en el inciso anterior de intereses de cesantías, ¿cierto? Ojo, deberán pagarse en el mes de enero del año siguiente a aquel en el cual o en el que se causaron. Pilas. Recomendación. No se deben pagar ni en diciembre, no se deben pagar ni en febrero. Se debe acotar lo que dice la norma que se debe pagar
en el mes de enero del año siguiente, ¿vale? Ojo, o en la fecha del retiro del trabajador, claro, en su liquidación definitiva de contrato, o dentro del mes siguiente, ojo, a la liquidación parcial de cesantías. Es decir, si yo pedí mis cesantías en octubre, tendré hasta máximo el 30 de noviembre para pagar los intereses de cesantías. Pero por lo general, las empresas hoy en día lo que hacen es, con la liquidación de cesantías parciales de octubre, de una vez le estoy pagando los intereses de cesantías correspondientes, ¿de acuerdo? Entonces, tengan en consideración para sus procesos y parámetros, ¿vale? Muy bien. Eso no acá, no. Muy bien. No pago, el no pago de intereses de cesantías no genera indemnización. ¿Cómo así? Ojo, pilas. Ley 50 de por allá de 1975. Si el patrono, en su momento se llamaba patrono, hoy en día se llama empleador, no pagare al trabajador los intereses aquí establecidos, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenios por las partes, deberá cancelar al asalariado a título de indemnización y por una sola vez un valor adicional igual a los intereses causados. Entonces, si no pago en enero, en febrero pagaré 2 veces el valor de los intereses de cesantías. ¿Listo? De los intereses de cesantías. Muy bien. En tema fiscal, la ley 53 del 75 también dice, salvo en los casos expresamente señalados en la ley, los intereses a las cesantías regulados aquí, en esta ley, estarán exentos de toda clase de impuestos y serán irrenunciables e inembargables, lo que anteriormente hablamos. Pero entonces, más que por esta ley, también está por el Estatuto Tributario, en el artículo 385 y 386, donde dice que los intereses, las cesantías y los intereses de cesantías no se computan para temas de retención en la fuente en la nómina. ¿De acuerdo? Rápidamente, el Estatuto Tributario por acá lo tenemos, 385. Aquí dice, primera opción de retención en la fuente, aquí dice, con la relación a los pagos gravables diferentes de las cesantías y los intereses de cesantías, es decir, no tengo en cuenta las cesantías ni intereses. Y el 386 dice exactamente lo mismo. Es la segunda opción, procedimiento de retención en la fuente. Aquí dice, cuando se trate de pagos gravables distintos de las cesantías y los intereses de cesantías. Entonces, tampoco tendrá en cuenta para la base del cálculo de retención en la nómina el tema de pago de intereses de cesantías. Vale. Están cordialmente invitados e invitadas a compartir, si en lo posible, compartir en nuestro servicio, que ya como tal ya no es nuevo, ya ha pasado un tiempito, es reciente, digámoslo. ¿Listo? En el cual hemos visto buenos resultados, hemos visto una buena acogida, nos esforzamos todo el tiempo para que sea de su agrado, para que usted diga, ok, me gusta el tema, renovemos, cuando tengo un chicharrón, una situación o algo, tener a quien preguntarle para resolver esas preguntas, esas inquietudes del día a día en temas de régimen laboral y seguridad social. Entonces, una cordial invitación a continuar con nuestro servicio de consultoría, de consultorio J. Pulido, en lo posible, invitar a colegas, compañeros de la empresa, colegas profesionales y demás, para que hagan parte de la comunidad, para que hagan parte como tal y puedan aprovechar ese tipo de valores agregados. Estar todo el tiempo actualizado normativamente, participar en esos consultorios para hacer preguntas directas, no es abierto al público, el en vivo es solamente de los suscriptores, ¿de acuerdo? El tema de participar en las masterclass sin pagar nada adicional. La mera masterclass puede estar 35.000 pesos, por tanto es un buen valor para que sean parte de la comunidad, ¿de acuerdo? De todas formas, nosotros siempre, con todo el cariño, con todo el servicio, tratamos de dar lo mejor para que se sientan cómodos, para que digan, ok, esto sí realmente genera valor agregado, y siempre pensamos en eso, en construir conocimiento, en apoyar, en servir, ¿de acuerdo? Entonces, cordial invitación a que puedan compartir de pronto esta ficha, este flyer informativo o el que compartimos en el grupo, ya con sus conocidos, colegas y amigos. Nada. Infortunadamente y afortunadamente, pues ya se nos acabó el tiempo, se acabó hace rato. Muchas gracias por el tiempo adicional de atención. Su servidor, Jorge Pulido, de parte de la firma J. Pulido Consultores,
siempre estaremos a su servicio. Muchas gracias por su confianza e interés y participación. Los invitamos a conocer nuestro canal de YouTube, a los que no han visto todavía, ¿cierto? Recuerden que los suscriptores estamos dándole un valor agregado, aunque todavía están unas pequeñas ahí cositas que hay que ajustar o ir arreglando, que con la prueba piloto pues estamos mejorando bastante, pero los suscriptores recuerden que tienen acceso a las clases pasadas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la clase sobre independientes, cálculo del IS de Seguridad Social, todo el tema que cambió la ley 2277, la reforma tributaria que cambió el tema de independientes aportes de Seguridad Social, tienen acceso a la clase de cierre, el cierre fiscal en nómina electrónica. Van a decir, no, pues que ya cerramos nómina este mes. No, pilas, porque aún se pueden presentar diferencias, todo lo demás, y tenemos febrero, tenemos marzo, porque por ahí un concepto de la ley que dice que podemos hacer cambios siempre y cuando sea antes del proceso de la declaración. ¿Listo? Pero nada, todo eso está en la clase para que los suscriptores puedan verlo. ¿Qué debo tener en consideración? ¿Qué transmití? ¿Qué hay en nómina? ¿Cómo se concilia? Un ejemplo de cómo se concilia. Ahí está en la clase. ¿Listo? Y la clase de contratos laborales, tipos de contratos, prestación, fijo, indefinido, hora labor, ¿cierto? Todo eso, la clase como tal, todo eso como valor agregado a nuestros suscriptores. No me resta más sino agradecer muchísimo siempre su servicio de parte de la firma J. Pulido Consultores y su servidor Jorge Pulido.